Y como cada lunes, el periodista Víctor Ronquillo analiza un problema de nuestra sociedad. Hoy nos habla sobre la situación que viven los migrantes centroamericanos que buscan, que intentan cumplir, alcanzar el sueño americano. Vamos a ver. Buenas noches, pues hoy hablaremos del fenómeno más trascendente que podemos considerar ha ocurrido en los últimos meses, el fenómeno de las caravanas migratorias, un fenómeno que persiste, un fenómeno que de alguna manera cambia los paradigmas de la migración y obliga al gobierno mexicano en un ejercicio fundamental de establecer quizá nuevas alternativas, nuevas políticas en torno a este fenómeno migratorio. No podemos desconocer que a lo largo ya de varios sexenios, la política establecida por distintos gobiernos mexicanos ha sido la de sumarse a la Border Patrol. Podríamos decir que lo que ha sucedido es que el gobierno mexicano y el Instituto Nacional de Migración se han convertido en la Border Patrol del Sur. Hoy queda el reto. Un reto que tiene que ver con la calidad humana, tiene que ver con lo que representan estas miles de personas hoy varadas en las fronteras, en las ciudades fronterizas del norte y el sur. Ahí está el reto, un reto que significa la búsqueda de la vida. Es así de sencillo y así de elemental señalarlo. En el norte hace falta la fuerza de trabajo, que en el sur nos hace falta los recursos económicos que generan esa fuerza de trabajo. Lo que habría que hacer es establecer políticas de manera conjunta, políticas internacionales. A ello quizá debe apostar el gobierno mexicano en una nueva gestión del problema migratorio. Por lo pronto, hoy nos despedimos aquí en 21 Noticias.